Carne para el Mundo te presentamos esta entrevista realizada a Carlos Medina de la Cámara de Comercio de Chile con Paraguay. Vamos a estar hablando con él acerca de esto, del comercio, pero específicamente el comercio de carne que hay entre ambos países, teniendo en cuenta que Chile sigue siendo el principal mercado de la carne nacional y por supuesto también vamos a estar tocando otros temas, así que a continuación los invitamos a ver esta primera parte. Hasta fines de junio de este año, Chile ha comprado a Paraguay aproximadamente 64.000 toneladas de carne bovina. Esas son las últimas cifras que tenemos más actualizadas. Esperamos que estén pronto ya las cifras de hasta agosto. Y también hay mucha esperanza en las cifras que vamos a tener el próximo mes, porque acá en Chile estamos a puertas de las fiestas patrias, que son un evento muy, muy celebrado acá, una especie de carnaval que tenemos los chilenos, diríamos, que es prácticamente una semana en que la gente se desplaza de las ciudades, va hacia el interior, se reúnen entre familias, entre amigos, preparan mucho asado a la parrilla. Carne acá sin huesos se consume acá en Chile. Bueno, me gusta mucho la costilla que se prepara en Paraguay, pero acá el chileno generalmente consume la pulpa a la parrilla, o sea, los lomos, ese tipo de carne, diríamos, especie como el vacío, diríamos. Y tenemos fe de que el pronóstico de tiempo dice que va a ser bueno. Eso significaría que la gente se va a desplazar de las ciudades hacia los campos, hacia las localidades del interior. Más o menos como lo que ocurre en Paraguay para Semana Santa, diríamos, lo que ocurre acá en Chile para las fiestas patrias, que son el 18 y 19 de septiembre, pero diríamos que comienzan el 14 de septiembre y toman toda la semana siguiente. Hay un feriado escolar. Eso indica que los jóvenes y los niños se desplazan, no tienen clases. Mucha gente toma unas pequeñas mini vacaciones. Y eso significa, por supuesto, un mayor consumo de carne. Bueno, me imagino que también ya se vienen preparando desde hace un buen tiempo para lo que va a ser el abastecimiento de estas fiestas, como ya decís, es parecida a la Semana Santa de acá de Paraguay. Pero estas compras cárnicas ya las realizó Chile en otro momento, en julio, junio y bueno, ya parte de agosto quizá. Sí, efectivamente, eso ocurre con bastante anticipación, diríamos más bien en agosto. Este año hemos tenido un invierno inusualmente riguroso y la cordillera de los Andes, sobre todo en el paso de lo que es Mendoza hacia Santiago, que es el paso de los Libertadores, ha tenido bastantes días este año cerrado por nieve. Eso también ha significado un retraso en la logística. Sin ir más lejos, ahora se encuentra el paso cerrado ya hace casi una semana. Se calcula que hay 3.500 camiones ahí en la frontera intentando cruzar a Chile. Y por supuesto también hay dentro de esos muchos camiones, hay bastantes con carne bovina paraguaya. Entonces hemos tenido ese otro inconveniente este año. Ha sido por el fenómeno del Niño, ha sido un invierno con muchas lluvias, sobre todo muchas lluvias en alta montaña, que ha significado el corte de la ruta, digamos. No obstante eso, se ha seguido con relativa normalidad la logística y ya diríamos que lo que es supermercado, centro de distribución, ya están bastante abastecidos en Chile para lo que son las fiestas patrias. Don Carlos, ¿cómo se ha trabajado en este año 2023 o por lo menos ya a lo que va de este año? Ya estamos llegando básicamente nuevamente al final otra vez del 2023 y con miras a lo que va a ser el 2024. ¿Cómo han manejado, cómo han trabajado por sobre todo con el tema de la promoción de la carne, teniendo en cuenta que Chile sigue siendo el mayor comprador de carne nacional? Bueno, este año se volvió a celebrar la Noche de la Carne Paraguaya el pasado mes de mayo, en concordancia con las fiestas patrias de Paraguay. Y fue un éxito ese evento. Concurrió una gran cantidad de distribuidores, de supermercados, de restaurantes, que es un evento muy exitoso que se efectuó hasta antes de la pandemia. Y este año nuevamente se efectuó acá, en concordancia con un trabajo conjunto de la Cámara Paraguaya de la Carne y la Embajada de Paraguay en Chile. Y bueno, diríamos que se relanzó nuevamente el trabajo de promoción que estuvo bastante, por supuesto, muchas cosas no se pudieron hacer por la pandemia. Y creo que se tiene que seguir trabajando lo que se viene haciendo, digamos, en diferenciar la carne paraguaya del resto de la competencia que hay en Chile,
fundamentalmente de la carne brasilera. También, bueno, Chile es un mercado bastante abierto, hay carne de aproximadamente 18 países acá. Pero los principales actores del mercado siguen siendo Paraguay y Brasil dentro de la carne importada. Entonces, creo que Paraguay tiene que seguir destacándose en la diferenciación de su carne. Yo creo que en eso la apuesta que está haciendo Paraguay y muchas cabañas en Paraguay y proyectos frigoríficos también que están por comenzar, es lograr una carne diferenciada. Específicamente me refiero, por ejemplo, a un Brangus. Yo creo que Paraguay tiene todo para convertirse en el país emblemático de la raza Brangus, que es demandada por los clientes no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, y que, de acuerdo a condiciones climáticas cálidas de Paraguay, es una raza que anda bastante bien. Y, por ejemplo, ahí tiene que hacer el hincapié Paraguay, diferenciarse en la góndola, por ejemplo, con un Brangus bien trabajado, una buena etiquetada en la góndola, en el paquete. Y yo creo que eso va a ir permitiendo que el consumidor pueda pagar más también por la carne paraguaya. El consumidor chileno está diferenciando la carne paraguaya de la brasilera. A la carne brasilera le tiene un cierto etiquetado de carne genérica. Entonces creo que la apuesta de Paraguay es diferenciarse de sus competidores con una carne de mejor calidad, y que la competitividad de Paraguay permite que sea a un precio bastante más accesible a cualquier bolsillo medio, diríamos, del chileno. Entonces, con ese tipo de carne Chile puede competir acá, inclusive con la carne argentina, con la carne americana premium que llega acá, y con las carnes de alta calidad que produce también Chile en el sur del país, fundamentalmente que son ganado Angus. Don Carlos, mencionabas vos que son 18 países los que se encuentran siendo ahora mismo abastecedores de carne para Chile. ¿Cuántos kilos más o menos se calcula que consume un chileno al año de carne? ¿Tienen esos datos o por lo menos algunos datos aproximados como para hacernos una idea? Aproximadamente 90 kilos per cápita de carne. Aproximadamente. Y de eso diríamos que de lo que es carne bovina debe ser un 40%, y el resto es pollo y cerdo. Bueno, y a propósito de cerdo, no sé si está al tanto también de que se está trabajando en la habilitación del mercado chileno para la carne porcina, y esperemos que eso tengamos éxito en el primer trimestre del 2024. De momento hacemos una breve pausa en Carne para el Mundo. Ya a la vuelta seguimos con la segunda y última parte de la entrevista a don Carlos Medina. Como ya pudieron ver en el bloque anterior, nosotros seguimos ahora en este segundo bloque y último de Carne para el Mundo, hablando un poco del ritmo de exportaciones cárnicas desde Paraguay hasta Chile. También hablamos con don Carlos Medina de un punto importantísimo, que es la posible apertura del mercado chileno para la carne porcina paraguaya. Tenemos que tener en cuenta, y como también ya lo resaltamos en la entrevista, que Chile es el mayor consumidor a nivel regional, así que esperamos tener novedades pronto también de ese importante mercado. Ahora queremos compartir esta segunda y última parte de la entrevista realizada a Carlos Medina, director de la Cámara de Comercio Chileno-Paraguaya de Comercio. Sí, efectivamente, un tema de compartimentación, que son más bien medidas de bioseguridad que exige el SAC de Chile, que sería el equivalente a SENACSA de ustedes. Creo que hay conciencia en eso, los productores, sobre todo de Itapúa, para poder estar de acuerdo con eso que exige SAC. Y creo que están trabajando en eso. Yo creo que se va a lograr eso en el primer trimestre del 2024. Efectivamente, Chile consume bastante cerdo. Existe mucho también acá comida china, y una colonia oriental muy numerosa también. Y además que es una carne que no sufrió tanta alza con el tema de la pandemia, que subieron todas las proteínas en general, y el cerdo diríamos que tuvo un valor relativamente económico, y eso le significó una mayor participación de mercado. Está en el gusto del paladar chileno, entonces también ¿cómo se llama? También utilizar el cerdo en la parrilla, diríamos, en conjunto con la carne bovina.
Hablamos de un mercado exigente, de un mercado con un buen número de consumidores. Como bien mencionaste ya esos puntos importantes, también teniendo en cuenta la comunidad que existe y el tipo de platos por sobre todo. ¿Qué tipo de promoción, por ejemplo, se encuentran haciendo a la carne porcina paraguaya? ¿Ya se puede hablar de algún tipo de promoción también a esta proteína animal ahí en Chile? Bueno, efectivamente para la noche de la carne paraguaya en mayo pasado estuvieron la gente acá de la empresa Upisa y otros productores referentes del mercado paraguayo. Estuvieron conversando acá con la industria de supermercados, con la industria de cecinas, de fiambres, como llaman ustedes, y hay mucha interés. Yo creo que ya habilitándose el mercado el próximo año va a ser un punto importante de crecimiento para la industria porcina paraguaya, que es de una altísima calidad y, y creo que es perfectamente el mercado más cercano, de relativa importancia, más un país mediano como Chile, es el mercado natural más cercano de la carne porcina paraguaya como lo es de la carne bovina. En consecuencia, creo que el interés existe. Hubieron muchas conversaciones en esa noche de la carne paraguaya y no tengo la menor duda que va a ser un éxito el ingreso de la carne bovina, de la carne porcina paraguaya en el 2024. ¿Cuál es el plano, por lo menos, don Carlos? ¿Qué es lo que ustedes manejan también desde ahí? ¿Cuál sería el cronograma que van a estar llevando adelante como para lograr la habilitación del mercado chileno? ¿Se tienen previstas auditorías? ¿Qué otras actividades van a estar realizando, además, verdad, de lo que ya se está implementando acá en lo que sería la industria y la producción porcina nacional? Bueno, una vez que es un trabajo conjunto entre SAC y SENACSA, y una vez que ya se apruebe todo lo que solicita SAC en cuanto a la compartimentación, después posteriormente tendrán que viajar los técnicos de SAC a habilitar las plantas que van a exportar a Chile. Es un proceso similar a lo que ocurre con la carne bovina. Entonces diríamos que más que nada el tema ese de la exigencia adicional sería el tema de la compartimentación. Y ya se está trabajando en eso, ya se hicieron las consultas preliminares, ya hay contacto entre SENACSA y SAC. En consecuencia, lo que hay que hacer es cumplir lo que exige el país importador, que en este caso es Chile, y una vez que esas exigencias estén ya cumplidas, no va a haber inconvenientes para una posterior habilitación. El tema arancelario, don Carlos, ¿ya se llegó a hablar o tienen alguna información si ya se llegó también a tocar o quizá también el cupo de exportación que le daría Chile a nuestro país? En la parte de proteína, Chile no aplica cupo en ese caso. Hay un total libre comercio. Además, Chile se acoge a mucho. Paraguay y Chile tienen los convenios por la parte Mercosur. Chile no es miembro del Mercosur, pero es socio, en lo cual en la parte comercial significa, diríamos, como un país miembro, en el fondo, un arancel mínimo. Y además Chile ya tiene un tratado de libre comercio con Paraguay que va a ser ya promulgado próximamente en ambos congresos. Y además Chile prorrogó a Paraguay como país con ciertas preferencias arancelarias hasta el 2035, si mal no equivoco, lo que indica que es bastante libre el ingreso de las proteínas paraguayas al mercado chileno. No hay un sistema de cupo, diríamos, que signifique un encarecimiento adicional de la proteína, era como ocurre en otros países que efectivamente aplican cupos, aplican sobretasas, qué sé yo, que al final significan que pierde competitividad el producto. Volviendo un poco también a hablar de la proteína roja, de la carne paraguaya, en contactos anteriores nosotros llegamos a hablar también de las previsiones de cuánto más o menos compraría o cuánto llegaría a pagar Chile en el año por la carne paraguaya. ¿Qué previsiones hay ya para ir finalizando este año 2023? ¿Cuántas toneladas planean llegar a comprar o por cuánto dinero llegar inclusive a pagar por esta carne? El año pasado hablábamos, si no me equivoco, de los $1.000 millones. Este año no sé qué cifras manejan. Bueno, la meta es poder alcanzar en algún momento los $1.000 millones. Esperemos que si no se logra este año, el próximo año tal vez. Yo creo que en eso es importante dos factores. Uno que depende de Paraguay, que es el tema de hacer una promoción y de ir apostando por la diferenciación de la carne, lo que comentamos hace un rato atrás.
Y también lo otro son factores que de repente ustedes no pueden manejar, como lo que ocurre con Brasil, que ahora está acá en Chile una especie de sobreoferta relativa de carne brasilera porque no han podido colocar todas sus exportaciones en el mercado chino, que ha estado inestable, diríamos. Y claro, Brasil es el mayor productor mundial de carne bovina, entonces cuando no puede colocar todos sus productos en China, que es el gran mercado por tamaño, trata de colocar su carne en los mercados más próximos, en este caso es Chile, diríamos. Entonces ahí también se produce ese fenómeno que de repente no lo puede manejar Paraguay, que obedece a factores externos, diríamos. Claro, y en ese punto yo te compartía ya antes de arrancar nuestra entrevista vía Zoom, esos datos que llegaban acá a Paraguay, que se divulgaban también en ciertos portales, que decían que justamente Brasil había desplazado a Paraguay como principal proveedor de carne bovina a Chile, ¿verdad? Son datos que de repente causaron bastante revuelo y que dejaron quizá ahí la interrogante, ¿será o no cierto, verdad? En que Brasil le quitó ese posicionamiento a Paraguay dentro del mercado chileno, que hasta ahora sigue siendo su principal comprador. Yo creo que aún no se ha llegado a eso, pero por cierto, claro, hay una sobreoferta de carne brasilera no solamente en el mercado chileno, sino que también en otros mercados por el fenómeno chino. Y bueno, tenemos sí, de todas maneras esperanza que en estas fiestas patrias chilenas se consuma bastante carne paraguaya y eso va a significar que no sea desplazado Paraguay del primer lugar. Para hacer también un poquitito la idea, la imagen en la gente, ya mencionadas a grandes rasgos en qué consiste esta fiesta patria que ustedes festejan básicamente toda una semana, don Carlos. ¿Qué es lo que tienen ustedes durante estas fiestas patrias? ¿Qué tipo de actividades? Se destaca mucho la gastronomía, por eso estamos tan enfocados o esperanzados con el consumo de carne principalmente durante estas fechas claves. Sí, efectivamente, bueno, primero que nada existe un gran desplazamiento de gente, como de una semana de vacaciones. La gente de las grandes ciudades va hacia las localidades más pequeñas, hacia el campo, hacia la campaña, dirían ustedes en Paraguay. Y ahí se juntan las familias, los amigos, preparan asados, hay mucho desplazamiento. En los colegios preparan actividades gastronómicas con parrillas, las empresas hacen una pequeña festividad a sus empleados. Y aparte de eso también existen unas fiestas populares que acá se llaman ramadas, que vendrían siendo una especie de lugar donde la gente va a consumir asado, comidas típicas, dulces, y esos son lugares de mucha concurrencia de gente, una especie de feria, diríamos, y ahí también se consume bastante carne. El chileno le gusta mucho la parrilla, diríamos. Y diríamos que son una serie de festividades que juntan ahí el tema de baile típico chileno, la cueca, con la parte gastronómica. En consecuencia, creo que son festividades muy propias de Chile, diríamos. Y los pronósticos de tiempo dicen que son buenos para estas fiestas patrias. En consecuencia, creemos que va a haber mucho desplazamiento de gente y eso sí o sí va a significar el consumo de carne paraguaya. Don Carlos, yo siempre te hago la pregunta de los precios para ver un poco también cuál ha sido la variación en Chile para el consumidor final. ¿Cómo están los precios cárnicos dentro del mercado interno? Yo voy a Chile, quiero comprar un corte X. ¿Cuánto me sale un kilo de carne ahí en Chile? Bueno, el chileno promedio, el corte que más le gusta es el lomo vetado, que vendría siendo una especie de lomo liso, de lomo, que ya llamarían ustedes. Y ese corte actualmente debería estar por los 12 a 13 dólares. Como lo que sería una carne importada, una carne paraguaya o una carne brasilera. Y si es un corte nacional del sur de Chile, de la zona de Osorno fundamentalmente, que generalmente es una raza Angus, ahí tendríamos ese mismo corte por 20 dólares aproximadamente. La carne importada es más barata que la carne nacional. Sí, la carne nacional, sobre todo lo que es la zona ganado del sur de Chile, es una carne más bien diríamos premium, que va mucho a exportación, al canal del mercado interno, canal de restaurantes más caros, hoteles.
y es un ganado, diríamos que un 70% es Angus. Y ese, por supuesto, es una carne mucho más cara que la carne importada. A eso es lo que yo comentaba anteriormente, que Chile, o sea, Paraguay puede perfectamente ser partícipe de ese mercado, de esas carnes premium, por ejemplo, con un Angus bien trabajado. Bueno, hablando de porcentajes, don Carlos, también ya como para ir llegando al final de nuestra entrevista, ¿qué porcentaje de lo que produce Chile es para abastecimiento interno? ¿Y qué porcentaje es el que le proveen los países de afuera, en este caso los 18 mercados que mencionabas? Bueno, Chile aproximadamente tiene un rodeo, una cantidad de ganado de aproximadamente 2.5 millones de cabezas de ganado. Chile, diríamos que actualmente más o menos debe ser un 70% de la carne que consume es importada. Diríamos que no más que de un 30% de lo que es bovino es producción nacional, y esa producción nacional es bastante cara, digamos. Hay mucha diferencia con la carne importada. Y por lo tanto va hacia sectores más altos, de más altos ingresos, y al canal de hotelería, restaurantes, y también a exportación también a lugares que pagan mucho por una carne de esas características, digamos. Excelente. Bueno, don Carlos, realmente un placer volver a conversar contigo, saber un poquito también cómo están las cosas, ver también cómo está el panorama y las perspectivas por sobre todo ahora que se acercan ya estas fiestas patrias en Chile. Bueno, muchísimo gusto haber charlado contigo, y tenemos fe de que estas fiestas patrias se consuma mucha carne paraguaya acá en Chile. Gracias, don Carlos, por el contacto y seguramente vamos a estar hablando próximamente, ¿por qué no?, ya de la habilitación del mercado chileno para la carne porcina. Tenemos fe que así va a ser. Gracias, don Carlos. Hasta un próximo contacto. Marcamos el punto final de Carne para el Mundo. Hasta aquí llegamos con la entrevista que realizábamos el día de hoy en nuestra edición de esta ocasión. Como siempre, ha sido un placer acompañarlos desde aquí. Los invitamos a que estén pendientes a nuestro próximo programa. Hasta la próxima.